Paulita Galoni? Bien, sí. ¿Han despertado bien? Estas son las imágenes y los temas que vamos a estar transitando en esta mañana, entre otros, ¿no? Siempre vinculados a la muerte de Francisco. Por un lado, el Vaticano prepara todo para despedir al Papa. Será un funeral multitudinario, pero al mismo tiempo se hará una sola ceremonia, sencilla, que fue por pedido del propio Francisco. Va a ser enterrado en la Basílica Santa María Mayor, antiguo santuario al que acudía en oración al inicio y al final de cada viaje apostólico. En la basílica están sepultados otros papas, entre ellos Clemente VIII, Pablo V y San Pío V. Por otro lado, hay argentinos en la elección del próximo papa que van a participar, que van a estar allí. Víctor Tucho Fernández, Mario Poli, Ángel Sixto Rossi y Vicente Bocalic Iglic. Son los 4 cardenales argentinos que van a participar de la elección del nuevo Papa, que van a estar en el cónclave y que también eventualmente pueden ser votados, aunque tienen menos posibilidades. Siete días de duelo por la muerte del Papa Francisco. Durante esos días la bandera nacional va a permanecer a media asta en todos los edificios públicos del país. Se suspenden los actos protocolares que no estén vinculados con el fallecimiento del Papa y se va a utilizar el lazo negro en medios de comunicación. El luto no implica feriado, sino que expresa el dolor colectivo. Por otro lado, la Asociación del Fútbol Argentino resolvió posponer todos los partidos que estaban previstos para la fecha de ayer. Esta es una imagen del Vaticano en vivo. Esto está pasando ahora. Enseguida vamos a tomar contacto con el Vaticano para saber cuáles son los pasos a seguir. Vamos a hablar en este programa de todos los detalles de los ritos milenarios de la Iglesia que ya empezaron ayer y que tienen varios días por delante, semanas tal vez, para definir quién va a ser el nuevo jefe de la Iglesia católica apostólica romana tras la muerte de Francisco. Estas son imágenes que genera el propio Vaticano. Estamos en vivo en un día soleado en Roma. Enseguida le vamos a preguntar a Mimí cómo está el clima, porque vamos a tener información en vivo desde allí, desde la Piazza San Pedro. Por otra parte, y mientras vemos esta imagen, en el centro de Buenos Aires, el obelisco, aún de noche, muestra una imagen que la ciudad de Buenos Aires ha puesto como homenaje y con una frase que está impresa, proyectada sobre el propio obelisco, que dice: recen por mí. Esta es la imagen que anoche mismo difundió el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y que todavía puede verse porque aún es de noche, por un ratito más, hasta que salga el sol. Mientras tanto, el mundo sigue andando. Te estás levantando y querés saber cómo está el clima. Te lo cuenta Mimí Andrioli. Así es, Guille, buen día. En esta mañana de Buenos Aires con 17 grados, una décima de temperatura. Una mañana que podríamos decir levemente templada. Eso sí, también algo húmeda, 76% el registro de humedad. Y el viento que está soplando del sector norte, justamente trayendo este aire cálido sobre la ciudad de Buenos Aires. Hoy la máxima estimada 23 grados aquí en Capital Federal. Una jornada que se va a presentar muy buena, muy agradable, no solamente en la ciudad de Buenos Aires, sino también en el conurbano bonaerense. Aquí tenés el registro que se espera en horas de la tarde, aproximadamente entre las 14:30 y las 15 llegaremos a ese valor máximo de 23 grados que te estamos anunciando, con el sol presente, por supuesto, y sin posibilidades de lluvias en el día de hoy. En horas de la noche, en el momento del regreso a casa, la temperatura caerá algunos grados y será de 19 grados centígrados. Estamos viendo en vivo el Vaticano, Mimí. ¿Qué temperatura hace ahora allí? Mirá, allí en la Ciudad del Vaticano en estos momentos la temperatura está en el orden de los 21 grados, con cielo parcialmente nublado, el sol está presente. Si bien en horas de la tarde se espera allí en Roma algunos chaparrones e incluso algunas tormentas, la posibilidad es baja, pero sí está latente esa posibilidad de algunas lluvias aproximadamente a las 3 de la tarde. Vemos una vez más la proyección en el obelisco. Buenos Aires le dice adiós al Papa Francisco con esta frase: recen por mí, proyectada en este icónico monumento, también la imagen de Francisco en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires. ¿Querés saber al mismo tiempo, más allá de esta información que ha impactado al mundo, que recién
te contamos con todos los detalles. Vamos a tener dentro de un rato desde Roma todo lo que necesitas saber. Al mismo tiempo, te tengo que decir que está en la portada de todos los diarios del mundo. Ayer te mostrábamos los portales. Esta mañana te vamos a mostrar las portadas de los diarios impresos de todo el mundo y vas a ver la importancia que esta noticia tuvo absolutamente en todos los países. Mientras tanto, como decíamos recién, el mundo sigue girando y así está el tránsito en la ciudad de Buenos Aires a esta hora. Hablamos de los principales accesos, Guille, a esta hora de la mañana. Fluido con total normalidad. Por ahora no se registran accidentes. Así entonces los accesos a la ciudad. Y también hacemos un repaso de lo que pasa con los servicios a esta hora de la mañana en lo que respecta a los trenes, a los subtes y al premetro. Aquí está entonces algunas demoras que persisten en el Mitre justamente porque continúan las obras. En el resto con sus horarios habituales. Y si hay que hacer una combinación con las 6 líneas de subte o el premetro, la pueden hacer porque todo funciona con normalidad. Esta es la imagen del Vaticano ahora, esto es en vivo y vamos a tomar contacto ya mismo, como te habíamos prometido, con Romina Costantini, que está trabajando en vivo desde allí. Buen día, Romina, ¿cómo estás? Buen día para todos y todas. ¿Me escuchan bien? Perfectamente, Romina. Bueno, acá estamos, como bien decías, estoy desde el Vaticano, en vivo, realmente mucha conmoción. Hoy ya está gran parte de la Piazza San Pietro vallada, que pueden entrar solamente a nivel turístico, que allá tengan entrada para la Basílica de San Pedro. Y ayer se inició el primer rito de los 3 ritos de las 3 estaciones del funeral del Papa Francisco. Se ve mucha gente, por lo menos en la imagen que tenemos nosotros desde acá, en la piazza. Supongo que a partir de ahora empieza toda esa expectativa que ya hemos vivido aquellos que tenemos varios años cada vez que un papa muere y empieza este proceso no solamente de las exequias, sino también de la sucesión. Sí, hay muchísima gente. Ayer a la mañana cuando nos enteramos de la noticia había un poco de confusión. Todavía los ingresos estaban liberados. Y desde ayer a la tarde empezaron a llegar más o menos, recuerden que estamos en un año jubilar, o sea que ya hay peregrinos que tenían sus viajes programados, más que ayer era feriado acá en Roma y fue Semana Santa, y aproximadamente del día de ayer se calcula que hubieron 300.000 personas, disculpen, en todas las inmediaciones de la piazza, y ahora yo te diré que al menos 3 veces más de lo de ayer. Ayer a las 8 de la noche se hizo la ceremonia de constatación, en donde salieron las imágenes por el mundo del Papa Francisco dentro de su cajón. Se constató finalmente la muerte, anunciaron las causas de la muerte, y mañana a las 9 de la mañana va a ser trasladado desde Santa Marta, que es donde está ahora, que es la residencia, hasta San Pietro. De hecho, ya en Argentina se conoció esa imagen, la primera imagen del Papa Francisco en su féretro. Lo vamos a ver en algunos minutos. Es indispensable porque es parte del protocolo, de hecho, mostrar el cuerpo del Papa ya fallecido. ¿Cómo ha sido el impacto en Roma, particularmente en Italia, teniendo en cuenta que Francisco, por un lado, era muy querido, por otro lado, muy resistido por la Iglesia Católica o por un sector de la Iglesia Católica? Bueno, ustedes saben que Italia es un país 90% católico. Son católicos, pero no son tan practicantes, por lo cual cuando Francisco asumió en su cargo, hay, digamos, una gran parte del pueblo italiano que lo quería, que estaba de acuerdo, ¿no?, con esta disrupción en la Iglesia Católica, con cambiar ciertas formas, con acercarte más a las personas, con la austeridad. Pero otra gran parte muy conservadora no estaba de acuerdo con las ideologías de Francisco dentro de la religión católica. Lo cierto es que la ciudad tiene un silencio muy vibrante, las personas las noto muy tristes porque era un papa muy cercano. Esa es la definición que me dan los romanos que yo conozco. Lo percibían como un papa muy cercano, no el papa inaccesible de las formalidades, sino un papa cercano a la gente. Hola, Solu Ros te saluda. Quería saber cuántas personas se esperan que estén llegando allí en esta jornada, mañana, en los próximos días. Ok, mira, te cuento que para lo que fue Semana Santa llegaron 3 millones de personas, ya por el hecho de que era Semana Santa y por el hecho del jubileo y por el hecho que hay muchos italianos que vienen a Roma
para la Semana Santa. Para todo lo que es la despedida del Papa Francisco se esperan aproximadamente 4 millones de personas en la totalidad de los días. Romina, Verónica Rosales te saluda. Quisiera saber con respecto a la seguridad, a todo ese operativo que se empieza a montar desde este momento, porque se vienen días, como bien decís, de una multitud que va a despedir al Santo Padre. ¿Cómo es la seguridad hoy? Bueno, la seguridad está, digamos, todas las fuerzas de seguridad de Roma y de Italia están disponibles en este momento. Está la Guardia de Finanzas, está la Policía Municipal, está la Policía de Roma, están los Carabinieri. Recién, de hecho, vi pasar a la Guardia con los caballos. Todos los ingresos están bloqueados, los ingresos directos al Vaticano están bloqueados, están permitidos solamente para los colegas, para periodistas y para las personas que ya tenían la entrada. Y una sola vía que está disponible, que es la vía de la Conciliazione, que conecta el Castel Sant'Angelo con Piazza San Pietro, porque ya hay peregrinos que tenían su peregrinación y su entrada ya sacada, pero hay extrema seguridad en comparación de ayer, extrema seguridad. Romina, Pablo Vinocur te saluda. Te quería preguntar si ya se sabe qué mandatarios, jefes de Estado, jefes de gobierno van a estar presentes ahí en el Vaticano para despedir al Papa Francisco. Bueno, hoy en la mañana nos enteramos de la confirmación del presidente Donald Trump, de los reyes de España, de nuestro presidente Javier Milei, después obviamente la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, obviamente que va a estar presente, y estamos esperando la confirmación de otros presidentes sudamericanos. De hecho, estamos viendo allí la imagen de uno de los primeros pasos que deben cumplirse sí o sí. En este caso son 3 momentos principales que se desarrollan primero en la residencia del Papa, luego en la Basílica de San Pedro y finalmente en el lugar del entierro. El primer paso es el que estábamos viendo recién. Hubo una reforma que permite la confirmación oficial del fallecimiento que se realice en la capilla personal de Francisco en lugar de en su dormitorio. Ese fue el primer cambio, que es lo que estamos viendo ahora. Este cambio podría deberse a razones prácticas, ya que Francisco optó por vivir en una pequeña suite del Hotel Santa Marta en lugar del Palacio Apostólico y tenía una capilla personal en ese hotel, y por eso tal vez el cambio, porque no estaba la posibilidad de mostrarlo en una gran suite, sino como lo estamos viendo ahora, que dicho sea de paso es una imagen muy conmovedora después de haberlo visto el domingo con vida participando de la misa de Pascuas. Esto está pasando ahora, es parte de un protocolo, de un ritual que a muchos les puede parecer duro, pero es parte de la historia de la Iglesia Católica. Hay, por supuesto, ejercicio en Roma, son 2000 años de esta institución romina, y es como que los romanos saben cómo sigue esta historia y seguramente es parte de una gran tradición vivirla. Exacto, vos sabés que hay muchos católicos y no católicos, de hecho conocidos míos, que van a acercarse al momento de despedir al Papa, porque sin distinción de la fe que cada uno promulgue, es un momento histórico, sin dudas. Y como decías, el año pasado ya Francisco estableció y dejó por escrito que él quería reducir al máximo los rituales del día de su partida. Y podemos decir que, de hecho lo repetí ayer muchas veces, que él murió en su ley, porque muchos recomendaban que él el domingo no saliera a saludar, pero él quería saludar a sus fieles. Eligió, como bien decía en el principio, el lugar donde enterrarse, que es Santa María Maggiore, la Basílica Papal de Santa María Maggiore, que en el pasado se enterraban a los pobres y a los esclavos, porque él dijo que quería ser despedido como un simple hijo de Cristo, no quería ostentación. Estamos hablando con Rosalía Costantini, que está en vivo desde el Vaticano. Nosotros, Romina, le he cambiado el nombre a Romina, y nosotros te agregamos algunos datos sobre esta imagen impactante que vemos del ataúd. En su momento había 3 ataúdes tradicionales de ciprés, plomo y roble. Ahora el Papa es colocado en un ataúd de madera con uno de zinc en su interior, a pedido del propio Francisco. Viste los ornamentos litúrgicos rojos, la mitra, el tocado tradicional de los obispos, y el palio, que es una estola de lana. El cirio pascual, una vela grande, decorada, que se usa en Pascua, se coloca cerca, y justo él murió pegadito a las Pascuas, unas horas después. El camarlengo redacta la declaración formal de defunción, acompañada del certificado de la causa de muerte, que dicho sea de paso fue un derrame cerebral, elaborado por el jefe del servicio sanitario. Ayer estaba en la portada
de los principales portales la causa de la muerte, pero en realidad tiene más que ver con una muerte natural. Es la manera de definir una muerte natural de un hombre de 88 años con muchos problemas de salud, como tenía el Papa Francisco. ¿Qué se espera para hoy, en todo caso, y cuáles son los protocolos a seguir para la gente, para aquellos que son parte solamente del público de esta historia y no desde adentro del Vaticano, allí? Bueno, para hoy se espera, va a haber 2 momentos en el día donde se va a rezar el Santo Rosario y se van a realizar, de hecho ayer también sucedió, unos cánticos en latín para rezar, como bien decía siempre Francisco, recen por mí, para el eterno descanso de su alma. La basílica es abierta a los turistas que ya tenían el ingreso establecido, ya están montando todas las vallas de seguridad para el momento de mañana pueda hacer la visita al féretro para ver el cuerpo y se espera hoy, ya desde la noche nuestra de acá, ya la tarde de Argentina, la llegada de los mandatarios. Romina, ¿y qué se sabe de todo ese grupo de jóvenes que se decía que se esperaba para el domingo, alrededor de 80.000 jóvenes por el jubileo de los adolescentes, donde se iba a beatificar a un joven, ¿no? A Carlos Acutis, que también es algo que promovió el mismísimo Papa Francisco? Y lo del domingo pasado, los jóvenes finalmente acudieron. El tema es que se suspendió para el mes de mayo. Digamos, el jubileo está dividido en varias etapas. Una es como son fechas particulares que vienen en peregrinos de distintas partes del mundo. Esto lo pasaron para mayo, en donde ahora calculo que se va a tener que volver a establecer, porque para mayo todavía vamos a estar por el cónclave, seguramente. Así que se suspendió para mayo. Te diré hoy, sin fuentes oficiales, sin fecha, porque con el cónclave en vías no sabemos muy bien cuánto va a durar, así que a la espera. Comienza después de los funerales, que dicho sea de paso, el funeral es presidido por el decano del colegio cardenalicio o por el vicedecano u otro cardenal de alto rango. El decano actual es el cardenal Giovanni Battista Re, de 91 años, y el vicedecano es el cardenal argentino Leonardo Sandri, de 81 años, que en algún momento se mencionó, incluso para ser papa en su momento, antes que al propio Jorge Bergoglio. Francisco prorrogó sus mandatos en lugar de nombrar nuevos cardenales, justamente para este momento. La reforma de Francisco también permite el entierro fuera del Vaticano, presidido por el camarlengo. Se imprimen varios sellos en el ataúd, que luego es colocado en la tumba. Recién, cuando eso se cumpla, comenzará el cónclave para elegir a su sucesor. Estamos en vivo en Roma, está Romina Costantini en este momento en el Vaticano. Tenemos una jornada soleada en el Vaticano, se espera, dice, a partir de ahora, 4 millones de personas alrededor de todas estas ceremonias que estamos describiendo. Dice que habrá un gran operativo de seguridad. Ya había mucha gente en Roma porque justo era la Pascua y es una fecha especial y, por supuesto, a partir de ahora empieza un proceso que siempre es histórico y que los católicos quieren vivir de cerca, sobre todo los católicos que viven cerca del Vaticano, que viven cerca de Roma. Se espera hoy una jornada intensa, Romina, entonces. Se espera una jornada intensa y quiero agregar que aparte de ayer, que fue el día de la muerte de Francisco, ayer fue Pascueta, acá en Italia, que era feriado, y también ayer fue el aniversario de la fundación de Roma, el cumpleaños de la ciudad eterna, por lo cual había, digamos que fue un día muy especial y muy simbólico porque había mucha más gente de lo normal. Los romanos, ustedes piensan que Roma es una ciudad no solo visitada a nivel internacional, sino que los italianos, que no son romanos, para estas fechas suelen venir a Roma, sobre todo quienes son católicos. Así que ayer fue una fecha realmente muy especial y muy simbólica en muchos sentidos. Recién decíamos, una vez que se produce el entierro, habiendo hecho la descripción de cómo son los pasos, con el entierro la Iglesia Católica inicia un periodo de 9 días de luto oficial, 9 días en total, conocidos como novemdiales, y se da inicio al cónclave para elegir el nuevo Papa. Habrá argentinos participando de ese cónclave, por supuesto que tienen posibilidades solo por el hecho de estar, pero en términos reales, según los que conocen la política del Vaticano, dicen que no están así. Nunca se sabe, pero creen que no tienen grandes posibilidades. Son Víctor Fernández, Mario Poli,
Ángel Sixto Rossi y Vicente Bocalic Iglic, los 4 cardenales que van a formar parte de la elección del propio jefe de la Iglesia Católica y del nuevo jefe de la Iglesia Católica una vez que se defina el inicio del cónclave, que insistimos será 9 días después del entierro del Papa Francisco, cuya imagen en el féretro, impactante dicho sea de paso, estamos viendo en la parte izquierda de la pantalla. Estamos en vivo desde Roma y pregunta Verónica Rosales. Romina, ¿hay algún, como decimos aquí en Argentina, rum rum? Digo, en la calle, ¿se habla de algún candidato, de alguien más papable que otro? Digo, porque esto siempre ocurre previo a un cónclave. Tal vez sea algo prematuro mi pregunta, pero me parece que en las calles puede sonar algún nombre más que otro. Hay un rum rum generalizado, porque ustedes saben que de los 135 cardenales, que esto lo agrego también, que están llegando en el día de hoy, tienen que llegar de distintas partes del mundo, a 80 los eligió Francisco en vida. O sea que lo que se percibe es que sea algún papa que pueda seguir con su legado. Claro. Y suenan fuerte 2 nombres, sobre todo por la nacionalidad y por la edad, que es un obispo filipino que tiene 67 años y un obispo de Ghana. Esos suenan bastante fuerte. Después, bueno, están, ¿no?, las profecías, Nostradamus, que dicen, ¿no?, como lo habrán leído, que el próximo papa va a ser un papa negro. Entonces, la mezcla de profecía con voces de pasillo, esos 2 nombres suenan bastante fuertes. Nos quedamos con esta imagen, te agradecemos. Enseguida vamos a tomar contacto otra vez con vos, Romina, que se queda trabajando en el Vaticano. Vemos la imagen a la izquierda del Papa Francisco ya como parte del protocolo de la Iglesia Católica. A veces puede resultar para alguien muy impresionante, pero es parte del asunto. A la derecha una imagen en vivo del Vaticano. Comienza un proceso muy largo ahora, porque primero serán las exequias del propio Papa hasta que llegue finalmente el entierro donde él eligió. Enseguida te vamos a contar todos los detalles, dicho sea de paso, y vamos a ir conociendo paso a paso cómo serán los próximos días, los protocolos de los próximos días, para los argentinos particularmente muy importantes, para el mundo una vez que empiece el cónclave, claramente con otra importancia para saber quién va a liderar la Iglesia Católica, porque quien lidere la Iglesia Católica tiene mucha voz en el mundo, siempre tiene mucha voz en el mundo, más allá de que no sea vinculante, tiene peso. ¿Sabías que Farmacolor tiene 3 alternativas de tinturas de larga duración? Elegí la que necesitas para vos y para tu pelo. Como siempre, la vas a encontrar exclusivamente en farmacias. Farmacolor tradicional formulada especialmente para cabellos resecos o sin brillo, con melanina y proteínas de la seda. Farmacolor Repair Gold 24K repara tu pelo desde la raíz hasta las puntas con oro, argán, queratina y aloe. Y si preferís coloraciones sin amoníaco, Farmacolor con aceite enriquecido de almendras, coco y palta. Decaimiento, tos, fiebre o te duele todo. Vivita Forte antigripal té caliente con todo lo que necesitas para volver a sentirte bien. Ahora con mejor sabor, totalmente renovado y poderoso, solo a 1.000 pesos cada sobre. El doble de acción a mitad de precio que otros. Vivita Forte té caliente, la fórmula más reconfortante contra la gripe y el resfrío. Vivita Forte Antigripal es la única bebida caliente que integra una eficaz receta medicinal que alivia rápidamente los estados gripales, descongestiona, combate el decaimiento, calma el dolor, la fiebre y la tos. Todo en uno, el doble de acción a la mitad de precio que otros. Ya lo empiezo. 7 días de DAV es un hecho. ¿Y vos te cambiarías al jabón DAV? Me encanta. Comenzar la elección de su sucesor, que siempre tiene en vilo al mundo entero. Pero primero lo primero, todavía no empezaron a despedir al Papa Francisco, hicieron los primeros movimientos protocolares, se selló la puerta de la entrada a su residencia, se mostró la imagen del Papa en el féretro tal cual él lo había pedido, en un féretro mucho más simple que los que habitualmente se mostraban, mucho más pomposos, y a partir de ahora se esperan millones de personas en el Vaticano en las próximas horas. Durante su última aparición, que fue en la misa de Pascuas, Monseñor Ravelli leyó su último mensaje. De hecho, lo que Ravelli dijo durante la misa de Pascuas
en la Plaza San Pedro, lo escribió el propio Francisco. Y Francisco habló de todos los conflictos armados, de todos los lugares del mundo, sin dejar ninguno de lado, hablándole puntualmente a los católicos, pero por supuesto destacando los problemas humanitarios que la guerra desata en cada uno de esos lugares. Habló de los ancianos, habló de los huérfanos, habló de las personas que tienen hambre. Y tenía una costumbre, que era hablar con el párroco de la Sagrada Familia, que es la única iglesia católica que está en la Franja de Gaza, que ustedes saben, está viviendo un durísimo momento a partir del conflicto que tiene con Israel. Y vamos a hablar con Gabriel Romanelli, que es el párroco de esa iglesia Sagrada Familia de Gaza, que tenía una asidua comunicación con el Papa Francisco. Gabriel, gracias por atendernos. Buen día. Buen día, gracias a ustedes. Bueno, ante todo, ¿cómo están en estas horas? Nosotros estamos bien dentro de lo que nos tocó en suerte en esta guerra, y bueno, también la gente está muy conmovida, muy dolida por la muerte del Papa, aunque también es un gran consuelo el hecho de que todos lo han visto como un signo de benevolencia divina, que haya fallecido, haya muerto en Pascua, ya que el lunes es el lunes, lo que llamamos lunes de Pascueta, dentro de la fiesta de resurrección. Pero ciertamente que todos están muy tristes porque el Papa llegó a ser un parroquiano más de aquí, de la parroquia de la Sagrada Familia. Vamos a mostrar la imagen y enseguida te pregunto de una llamada telefónica que fue hace horas, te diría. Y esa llamada telefónica fue con ustedes, fue con la Iglesia Sagrada Familia de Gaza, porque tenía una preocupación constante por lo que a ustedes les pasaba, Francisco. Sí, la imagen esa no creo que haya sido de la última, pero fue de las últimas que la editó la Santa Sede. Él llamaba todos los días, desde que comenzó el conflicto, desde octubre de 2023, todos los días, incluso a veces más de una vez, porque se caían las líneas, porque por distintos motivos no lograba comunicarse. Y como siempre sabemos que él ayudó y quiso ayudar en orden a la paz, a la solución del conflicto, pidiendo, bueno, incluso hasta, como usted notaba, el mensaje de Pascua, volvió a pedir que se frene la guerra. Ay, qué pena, lo hemos perdido. Estamos en contacto ahora con la Franja de Gaza, con el párroco Gabriel Romanelli, que es el párroco de la Iglesia Sagrada Familia, que es la única iglesia católica en la Franja de Gaza. A ver si podemos retomar el contacto. Por un momento se cortó, Gabriel. ¿Estás por ahí? Creo que le está entrando, justo te está entrando una llamada, entiendo. Eso debe ser lo que interrumpe la posibilidad de escucharte. Pero nos estabas contando, bueno, sí. No, que él incluso volvió a llamar, ¿no?, al cese de esta guerra, con la liberación de los rehenes, con la ayuda a la entrada, la ayuda humanitaria, y sobre todo que se conceda a la población de aquí, más de 2 millones de personas somos los que vivimos en la Franja de Gaza, la posibilidad de un futuro, de decir, bueno, esto terminará, que es lo que más angustia a las personas. El Papa la última vez que llamó fue el sábado de Gloria, justo antes de la vigilia pascual, es decir, a la tarde. Él habitualmente llamaba a las 8 de la tarde, hora de aquí de Palestina, pero ese día llamó antes porque el padre Yusuf, muchas veces llamaba al teléfono al padre Yusuf todo el último tiempo, que es mi vicario en la parroquia. Le dijo: mirá, Santo Padre, que nosotros vamos a empezar la misa, y es larga porque tenemos 3 horas de oraciones, de cantos, y entonces él llamó antes, y bueno, manifestó en primer lugar cercanía. Ah, qué pena que lo vamos perdiendo, porque hay gente que lo va llamando en el medio de la comunicación. Ahí te escuchamos, ¿eh? Sí. Manifestó, bueno, su cercanía, su agradecimiento por las oraciones que hacíamos por él. Bueno, la gente ahí escuchó que estaba acá.
Bueno, la gente se acercó a saludarlo y él dio la bendición y aseguró sus oraciones por todos. Ese fue el último saludo que hizo, último Gabriel, llamado. ya sabemos que llamaba todos los días, que se tomaba el trabajo de llamar todos los días, que había una preocupación genuina, porque alguien que llama todos los días a una iglesia única de un lugar tiene una preocupación genuina de lo que está pasando. Ahora, ¿cómo llegaste vos? Me interesa muchísimo saber cómo llegaste vos a esa iglesia, a la Sagrada Familia de Gaza, en Palestina. Bueno, yo soy de Buenos Aires, nací, digamos, tuve toda mi vida en Villaluro hasta los 18 años que entré en mi congregación, en el seminario de San Rafael Mendoza, en mi congregación del Verbo Encarnado, que somos misioneros católicos. Y bueno, me tocó venir a misionar, me ofrecieron ir a misionar a Tierra Santa, en ese momento era en la zona de Jordania. Y bueno, tuve que aprender el árabe en Egipto, eso fue hace 30 años, ¿no? Wow. Y de ahí estuve en distintas misiones, en Israel, en Palestina, en Gaza, incluso hace 20 años comencé mi misión en Gaza, pero viviendo en otra parte de Cisjordania, al lado de Belén, una ciudad que se llama Bet Yala. Bueno, enseñaba en el seminario de los padres franciscanos, fundamos con las servidoras del Señor y la Virgen de Matará, también de la Congregación del Verbo Encarnado, de mi congregación, una casa de niños discapacitados, con discapacidad, abandonados, que sigue existiendo, está muy cerquita del lugar donde nació Jesús, ahí en Belén. Y hace unos 6 años yo era superior regional, ahí tuve más contacto también con el Papa, porque era superior de unos 11 países de acá de Medio Oriente y África. Y sabía que hacía falta un cambio en el párroco, uno de nuestros misioneros. Entonces me ofrecí, mi locura me ofrecí venir a Gaza. Y bueno, hay que pensar bien cuando uno se ofrece porque Dios toma en serio el ofrecimiento. Así que bueno, estoy contento. Dios, así que hace 6 años que vivo aquí. La gente, como le digo, las conozco hace 20 años, a la mayor parte hay muchos jóvenes que, bueno, que son todos, muchos de ellos lo he bautizado o he estado en los bautismos de ellos porque son los ortodoxos. Y bueno, y aquí es una parroquia muy hermosa, muy difícil. El número de cristianos era exiguo y sigue siéndolo. Al inicio de la guerra, entre 2.300.000 habitantes, todos los cristianos, católicos y ortodoxos incluidos, éramos 1.017 personas. Muy pocos. Es decir, menos del, no sé, del 0,48%, algo así. En esta guerra hemos perdido muchos. Al principio hay gente que ha viajado, que tenía doble pasaporte, que tenía un visado, viendo lo duro de los bombardeos, han huido. Pero estaba la frontera abierta, ahora hace un año que está en la frontera absolutamente cerrada, casi un año, en mayo se va a cumplir un año. Y bueno, y después hemos perdido 49 cristianos, 20 han muerto, ¿no? 49 cristianos, lo que representa el 5% de la comunidad cristiana de Gaza. 20 de ellos de muerte violenta por bombardeos o francotiradores. Y muchos de los otros por falta de cura médica, porque ya el sistema sanitario está colapsado, es decir, está colapsado es demasiado, una expresión está destruido, la verdad. Así que bueno, nosotros seguimos haciendo el bien, ayudando a miles de personas con lo que podemos. Y en los mensajes, ¿el Papa qué les decía? ¿Tomaba partido en torno al conflicto? ¿Comentaba algo respecto a la situación general del conflicto? Él manifestaba cercanía hacia todos, siempre fue muy equilibrado y rezaba por todos. Él preguntaba, a veces las personas se acercaban y decían, bueno, aquí tenemos nuestro hijo, o por ejemplo hemos perdido a nuestro hijo, le pedimos oraciones. Cuando había tuvimos unos nacimientos aquí en el refugio, somos unas 500 personas. Todavía ha habido altibajos, porque había días donde en toda esta zona estaba la invasión terrestre del ejército, entonces esos días era mucho más duro comunicarse, la gente estaba aterrada. Entonces, bueno, pero siempre era cómo están ustedes, cómo está la situación en general. Y después, bueno, manifestar eso, decía, la cercanía nos pedía siempre
cuiden a los niños, cuiden a los ancianos, gracias por lo que hacen. Hemos llegado a ayudar a decenas de miles de familias de civiles, es decir, de religión musulmana, que son nuestros vecinos aquí en esta zona de Gaza, de la ciudad de Gaza, se llama Zaytún. Y el Papa, bueno, seguía todo eso, incluso los días un poco más serenos, se comunicaba con el padre Yusuf también y le preguntaba lo que el Papa decía, bueno, el menú, quiero saber el menú, dice. Entonces, ¿qué cocinaste? Dice, digamos. Dice, y bueno, estaba, la verdad que sí se siente su silencio, pero hemos de suponer que, bueno, ahora que está con Jesús, nos haya de traer la paz para todos, tanto para Palestina como para Israel. Gabriela, a nosotros nos resulta muy loco, debemos decirte, lo que sos un argentino de Villa Luro, que está ahora en la Franja de Gaza, para un puñado de católicos en el medio de un mundo musulmán, soportando una guerra donde los católicos en este caso mucho no tienen que ver, pero resulta sumamente atractiva la historia. Supongo que lo van a extrañar a partir de ahora, más allá de lo que decías recién, se siente su silencio, sé que está con Dios, pero supongo que vas a extrañar esos llamados. Sí, ciertamente se lo va a extrañar, pero bueno, a nosotros nos toca seguir ayudando a todos. Nosotros, como le decíamos, hemos empezado a dar clases ya del año pasado a los refugiados de aquí, después la asistencia a los enfermos, tenemos varias personas postradas, y después, bueno, canto, juegos, es en medio una locura, digamos, ¿no? Porque hay que tratar de, se escuchan los bombardeos como telón de fondo, bueno, si se siente que van cayendo esquirlas, todo a correr adentro de la iglesia, donde sea, hay gente por todos lados, y bueno, no hay guerra que haya sido eterna, así que esperemos que Dios en su bondad nos conceda a todos el don de la paz. Te prometemos que vamos a volver a hablar otro día largo y tendido de todos los detalles que nos quieras mostrar o contar en vivo con tu teléfono. Vamos a hacer una nota con todo el tiempo del mundo. Te agradecemos muchísimo este contacto, te mandamos un abrazo grande y lo mejor para ustedes. Bueno, muchísimas gracias, que Dios los bendiga, muy felices Pascuas. Cerramos esta nota mostrando la comunicación del Papa, porque este hombre con el que estamos hablando, este sacerdote, Gabriel Romanelli, hablaba habitualmente, como él mismo decía, con el Papa todos los días, y esta es la última comunicación que grabó el Vaticano y difundió. Esta que vas a ver ahora, con sonido, es la última que grabó el Vaticano y subió a las redes sociales de Francisco con Gabriel Romanelli y su grupo de católicos en Gaza. Yusuf. Buonasera Santo Padre. Buonasera, come stai? Sto bene, grazie a Dio. Mi scusa, è stato con la Santa Messa. Ah, con la messa. E dimmi, sì. Cosa avete mangiato oggi? Del pollo, le ali. El resto del pollo? El resto del pollo, la salita che sta Santo Padre. Lo che quedò del pollo de ayer. Quasi tutti il compound qua ha mangiato pollo. Casi todos los refugiados acá comieron pollo ayer. Ieri hanno mangiato pollo. Anche il doctor Atallah. E también el doctor. كلت فراخ النهارده يا دكتور؟ كلت قاعد فراخ النهارده. الحمد لله. Salam alaikum. حبيبنا dice nostro amato Papa. Appreciate your acá venía a saludarlo algunos bandidos. Este es Carlito. Mientras tanto, también estamos trabajando en vivo en Buenos Aires. Flor Guío está en uno de nuestros móviles. Dale. Despidamos al Papa Francisco en la Catedral de Buenos Aires. Llenemos de flores la escalinata de la catedral por amor al Papa hasta el día de su sepultura en Roma. Este es parte del comunicado del arzobispado de la ciudad de Buenos Aires y ya vemos que de manera espontánea se ha armado una suerte de altar aquí en la puerta
de la Catedral Metropolitana frente a la Plaza de Mayo. Allí podemos ver algunas ofrendas, vemos flores, vemos pegadas fotos del Papa Francisco en la columna de entrada aquí a la Catedral Metropolitana, escudos de San Lorenzo, por supuesto, que no pueden faltar, algunas velas que todavía continúan encendidas y gente que, como decíamos recién, espontáneamente se ha acercado desde el día de ayer aquí a dejar su recuerdo al Papa Francisco. Hoy a las 4 de la tarde se va a celebrar una misa interreligiosa que va a estar oficiada por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cueva, y también participará Marcelo Colombo, que es el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina. Hasta el momento no se sabe si vendrá alguien del Gabinete Nacional. Esto ocurrirá a las 4 de la tarde aquí en la Catedral Metropolitana. Mientras tanto, ¿qué se ve, Flor? ¿Cuál es el clima? Bueno, lo que se ve por aquí muy temprano, bien temprano, apenas llegamos, había una persona que se había acercado a dejar una ofrenda, estaba muy conmovida, estuvimos charlando un poquito, había tenido la posibilidad de conocer en vida al Papa Francisco cuando formaba parte de él, cuando dirigía aquí el arzobispado de la ciudad de Buenos Aires. Nos contaba que era una persona muy cercana, que los acompañaba en los Vías Crucis cuando se realizaban en Semana Santa. Y después gente que pasa, Guille, que quizás va a trabajar y que se para un minuto, se para un instante, se agacha allí en esta suerte de altar, gracias, no me salía la palabra, en esta suerte de altar, se persigna, reza, deja alguna flor, algún rosario y sigue su camino. Eso es lo que se ve a esta hora aquí en la Catedral Metropolitana. Ahí está Flor Guido trabajando en vivo en Buenos Aires. A la derecha vemos el Vaticano, donde enseguida vamos a estar trabajando también. Ya hemos tenido un contacto. Y enseguida también te vamos a contar todos los detalles de cómo sigue esta situación. El Papa Francisco falleció y obviamente a partir de ahí empieza a seguirse una serie de protocolos en Roma que son parte de la historia misma de la Iglesia Católica. Algunos ya se cumplieron. Se selló la puerta de la residencia, que no es la de siempre, porque el Papa había elegido una mucho más humilde, y ayer el Papa ya fue colocado en el féretro y exhibido, como lo hemos visto hace algunos minutos. Pero son pasos diferentes porque él mismo se encargó de modificarlos, Vera. Claro, se encargó de modificarlos en noviembre del año pasado y estas son las 3 estaciones de las que hablábamos en un comienzo, ¿no? Al enterarnos del fallecimiento del Santo Padre. La primera estación es la que se está cumpliendo, el preparado del protocolo del cuerpo, cómo lo van a trasladar a la Basílica de San Pedro. La segunda, por supuesto, es rendirle la despedida que un padre de esta magnitud se merece. Y la tercera va a ser el cónclave, que como recién decía nuestra compañera, nuestra colega en Italia, ya hay algunos papables, pero falta todavía para eso. Por ahora se transita el dolor y la despedida. En un rato te vamos a mostrar cuáles son los candidatos, o por lo menos quienes creen los especialistas son los candidatos, los que más posibilidades tienen, y te vamos a contar cómo son los pasos a seguir a partir de ahora. Para nosotros todavía la noticia es conmoción. Lleva poco más de 24 horas y estamos en ese marco aún. Fíjense la repercusión que tuvo, obviamente, en la portada de esta mañana de todos los diarios. Ayer estaban todos los portales, fue noticia única en Argentina. Así lo reflejó en este caso el diario Clarín esta mañana. El Papa que revitalizó la Iglesia y nunca se alejó de la política argentina, con una imagen, una foto espectacular del Papa Francisco, único tema, por supuesto, en todos los diarios argentinos publicados esta mañana. La Nación eligió para la misma noticia esta portada que te estamos mostrando, con una paloma blanca, que simboliza la paloma de la paz, un Papa irrepetible, ponen, con esta foto también maravillosa que elige el diario La Nación para su portada. Todas muy emocionantes. Mientras tanto, Página 12 dice adiós, con esta imagen que es un perfil, un recorte de la imagen del Papa Francisco, de Jorge Bergoglio, el Papa argentino. Ya es santo, es la imagen que elige Crónica, con un montaje de espaldas, la foto es real, el montaje es del paisaje de Francisco caminando, ayudándose con un bastón. Mientras tanto, Popular elige
esta imagen, con este saludo, con la cruz detrás y el título eterno, Adiós Francisco. Única imagen en toda la portada, o en todas las portadas de los diarios argentinos. Hasta el diario deportivo Le lo ponen con la camiseta argentina, revoleando la camiseta argentina, un papa futbolero. Fabita sí lo sabía, ¿no? Hincha de San Lorenzo y sabía de fútbol además. Sí, iba a la cancha, todo. Iba a la cancha y le interesaba. Exactamente. En un rato vamos a ver y escuchar un momento en una nota donde da una formación de San Lorenzo de memoria de la década del 40. Del equipo del 46. Del 46, de memoria la tiraba. El cronista también obviamente elige una imagen en el Papa móvil, una imagen artística, una foto artística en movimiento, hecha con una lente que permite esa imagen casi artística, una imagen expresionista con el título Conmoción Global por la muerte del Papa Francisco, el jesuita que se propuso transformar la iglesia. Y estas fueron las portadas de los diarios argentinos. Y como estamos en Argentina, nuestros móviles también se mueven por los lugares donde se movió en su vida el Papa Francisco, en este caso el barrio de Flores, donde trabaja Claudio Robin. Y Guille, una vez más ubicados acá frente a la Basílica de San José, a medida que la gente va al trabajo, que va a hacer algún trámite, va acercando también carteles de agradecimiento que pega sobre la pared, alguna vela se persigna, reza algún momento y continúa. Una iglesia que permanece cerrada, que a partir de las 8 de la mañana comienza con la primera misa, habrá misas y servicios 8, 9, 10, 11 y 12 y se retomará por el mediodía y ya por la tarde también a partir de las 19. Como acá un hombre que se acercó, un minutito, campera de San Lorenzo, bandera de San Lorenzo, ¿por qué te acercaste hoy acá? En realidad, te soy sincero, digamos, ayer conocí a algunos periodistas que me pidieron si hoy podíamos hacer una entrevista para los medios de España, pero además vivo cerca y quería estar un poquito más cerca quizás de lo que pude estar ayer, que no llegué a entrar, porque había tanta gente que no se pudo entrar ayer a la Basílica. Bueno, una más, recién hablábamos, ¿no? Un papa muy futbolero, que se podía recitar la formación del equipo de San Lorenzo del 46. Ustedes lo van a recordar eso por siempre. Sí, eso y que además siempre lo tuviera presente, digamos, no solo ese equipo del 46, sino al legado que dejó Lorenzo Massa, digamos, que fue el fundador de San Lorenzo, que también trabajó sacando a los chicos. La iglesia con los orígenes del club. Pero claro, digamos, en realidad con el origen que uno rescata de la iglesia, lo que para mí nunca debiera dejar de ser, la doctrina social de la iglesia, digamos, puesta en valor, digamos, para darle una mano siempre al más necesitado. Y por último, ¿qué cuota de la Copa Libertadores le adjudicás al Papa Francisco? Uy, un montón, digamos, qué sé yo. Tengo fe, digamos, creo que él hizo un montón. Del mismo modo que el Patón, que un equipazo, digamos, hizo mucho, pero y que la gente, ¿no? La gente, digamos, le puso mucho fervor, mucha pasión. Nosotros necesitábamos ese campeonato y dejamos alma y vida, digamos, para que así fuera, y creo que él fue la frutilla del postre, el empujoncito final lo dio Francisco. Bueno, muchas gracias. El empujón final de la Copa Libertadores, que finalmente el plantel después le acercó, lo recordábamos ayer también. Acá subiendo las escalinatas, Guille, te voy mostrando las puertas cerradas y algo de lo que te comentaba, ¿no? Algunas velas encendidas, algunos carteles que van dejando también los fieles que se van acercando, todavía muy temprano, pero ya a medida que van comenzando con su mañana, acercándose también, oyendo a sus puestos de trabajo, pasan y se detienen un minuto acá en la Basílica frente a la Plaza de Flores. Ya volvemos con Claudio Robin. Ya que lo mencionó la gente, en un rato vamos a ver y escuchar al Papa Francisco hablando del fútbol y recordando una formación completa de San Lorenzo del año 46, para también mostrar ese costado de hombre mundano, de hombre de a pie. Por supuesto que no vamos a leer todas las portadas de los diarios internacionales, pero sí te vamos a mostrar la importancia de su figura. El hombre más importante, sin duda, de la historia argentina. El diario El País lo pone en su portada con foto principal y título principal. Con el título Muere el Papa Francisco. Corriere della Sera de Italia muestra también como foto principal al Papa en su portada y habla, por supuesto, de la muerte de Francisco. Todos diarios de primera línea. The New York Times también coloca aquí debajo la muerte del Papa en su portada. El diario estadounidense también refleja la muerte de Francisco. Le Figaro de Francia, único título, foto principal, hermosísima foto del Papa Francisco con el Vaticano detrás. En este caso, este diario, que creo que es de Irán, el Tehran Times, pone debajo, sobre el margen derecho, la foto de Francisco, rescatando también la noticia de su muerte. Más diarios internacionales, en este caso un diario japonés, título principal, foto de portada, habla de la muerte
del Papa Francisco, el Papa de la gente, que murió a los 88 años, destaca el diario japonés. Más diarios de Asia, en este caso también donde se puede ver claramente la foto de Francisco en la portada. En Corea fue noticia también en la portada la muerte del Papa Francisco, solamente para mostrar lo que significa, aún en otras culturas y aún en otras religiones, lejos del catolicismo, la importancia de lo que representa un Papa en el mundo. Aquí también hablan del reformista que murió a los 88 años. En todo el mundo, en este caso en Australia, también reflejado en primera plana Francisco tras su muerte. La gran pregunta ahora es quién puede ser su sucesor. Falta mucho para eso. Mientras vemos lo que pasa ahora en Roma, con imagen a pleno, estamos en vivo en una mañana muy soleada. Decía hace un rato Mimí Andrioli que puede que llueva esta tarde en Roma. No sé si es relevante o no, o si puede modificar algo. Poneme Roma a pleno, por favor, un segundo. El Vaticano a pleno, así podemos ver lo que está pasando ahora en Roma. Y de paso ya meternos de lleno en lo que son los protocolos, los pasos a seguir, las posibilidades de los argentinos, quiénes van a participar, quiénes son los candidatos para los medios internacionales o por lo menos para los medios romanos, que son los que más se especializan en el Vaticano, los que más saben de lo que pasa en la interna política del Vaticano. Estas son las caras y los hombres que están mencionados en los principales diarios del mundo, cuyas fuentes son los periodistas especialistas en el Vaticano. Perfecto, Guille. Si te parece, vamos mencionando entonces con nombre, apellido, nacionalidad y edad. Comenzamos allí por el que está más cerca tuyo y yo te voy haciendo un pequeño resumen para que la gente los vaya conociendo. Pietro Parolin, bueno, de Italia, 70 años. Ahí está, es secretario del Vaticano, carrera que se centra en la diplomacia justamente vaticana, fuerte experiencia en las relaciones internacionales y una escasa labor pastoral. Un hombre, dicen, de equilibrio, un hombre que busca el equilibrio. Matteo Zuppi, también de Italia, 69 años. Bueno, estamos hablando de un arzobispo de Bolonia, cerca a las posturas que ha tenido Francisco. Es conocido por sus enfoques pastorales progresistas y su trabajo a favor de la inclusión. Alineado entonces en la manera de pensar de Francisco. William Egg, de Países Bajos, 71 años. Bueno, él ha criticado ciertas actitudes del Papa Francisco en su momento y se ha mostrado siempre más cerca de Benedicto XVI. Se posiciona rotundamente en contra de las modificaciones de la moral sexual y también de las personas que se han divorciado y quieren volver a casarse. Conservador. Jean-Marc Adelin, de Francia, 66 años. Bueno, es arzobispo de Marsella, un diálogo interreligioso, habla también de la crisis de la inmigración, sacerdote más alineado al Papa Francisco. Y joven, dicho sea de paso, 66 años, comparándolo con el resto de los candidatos. Hay más. Hay más, sí. Aquí tenemos a Peter Erdo, de Hungría, 72 años. Es cardenal húngaro, figura destacada en Europa del Este, posiciones firmes en temas doctrinales y también especialmente a la estructura de la familia y está alineado con la Iglesia clásica. Anders Arboliusi, de Suecia, 75 años. Bueno, es un arzobispo de Estocolmo y habla con fluidez español, inglés, francés, alemán, holandés. Arboreliusi, para decirlo correctamente. Bueno, sabe un montón de idiomas, ha tenido un diálogo muy fluido con el Papa Francisco, un Papa que lo destaca como una persona que no tiene miedo a nada, que habla con todos, que no está en contra de nadie, que siempre apunta a lo positivo. Esto lo había dicho en el año 2022 Francisco acerca de... Un moderno. Por otra parte está Robert Sara, de Guinea, 79 años. Muchos hablan de la posibilidad de un papa negro. Pensamiento tradicional, estilo conservador, una figura influyente entre los sectores más ortodoxos del catolicismo. Es lo que se habla de este hombre. Y hay más. Sí, los vamos a seguir repasando. Debemos recordar que cuando fue elegido Jorge Bergoglio Papa Francisco, no estaba entre los principales candidatos. Y también debemos decir que produjo una reforma y la introducción de más de 80 cardenales que van a ser muy importantes en la votación. Decimos porque hay espacio para la sorpresa, más allá de lo que publican los romanos, que hacen fuerza por los papas italianos, esa es la verdad, o por la posibilidad de un papa italiano. También tenemos a Luis Tagle, de Filipinas, 67 años,
muy católicos los filipinos. Es prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos. Tiene bastante experiencia pastoral y académica también. Es una figura destacada en Asia y señalado entre los favoritos también del Papa Francisco. Malcolm Rakit, de Sri Lanka, 77 años. Él es arzobispo de Colombo, la principal diócesis de Sri Lanka. El cardenal reiteró sus restricciones a las mujeres que sirvan como monaguillas en las celebraciones itilúrgicas. Uno de los datos que podemos brindar de él. Charles Bo, de Myanmar, 76 años. Él habló del conflicto en Myanmar justamente en el último mensaje que leyó Ravelli el domingo. Y de él lo que podemos decir es que expresa su condena contra la violencia que ha provocado la junta militar de ese país, especialmente contra las aldeas y las iglesias católicas. Los argentinos que van a formar parte de esta elección y que eventualmente son candidatos también, muchos dicen tienen menos posibilidades. No lo sabemos porque no sabemos qué peso tendrán. En todo caso, las personas que ha nombrado Francisco, los cardenales que ha nombrado Francisco y aquellos que se mencionaban en algún momento como el movimiento tercermundista que han sido tan influyentes para la elección del Papa argentino. Víctor Manuel Fernández. Bueno, acá los estamos viendo entonces. Tucho, dicho sea de paso. Exactamente. A los 4 argentinos vamos a hacer una breve reseña de cada uno de ellos, que tiene 62 años, prefecto de influyente dicasterio para la doctrina de la fe. Su nombramiento en 2023 fue uno de los más controvertidos del pontificado de Francisco. Ángel Sixto Rossi. Él es el arzobispo argentino de Córdoba, cuando fue creado cardenal por Papa Francisco durante justamente 21 nuevos cardenales en la Plaza San Pedro en el Vaticano el 30 de septiembre del año 2023. El más conocido por los argentinos por su rol en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mario Poli. Así es, también uno de los más conocidos entonces de los argentinos en el cónclave. Nombrado por el Papa, exactamente. El nombre de confianza del Papa Francisco. Muchos dicen que podría haber alguna sorpresa. Puede haber eventualmente una sorpresa. Vicente Bocalic Iglic. No sé si se animarán a tanto, pero bueno, el lugar para la sorpresa siempre está. Vicente Bocalic Iglic. Bueno, y el último de los mencionados argentinos, entonces conduce el territorio donde inició su apostolado la primera santa argentina, Mamantula, promotora de los ejercicios espirituales, entre otras cosas. Así se ve el Vaticano a esta hora, con un cielo diáfano. Todavía no comenzaron los movimientos que son trascendentales en la historia y que quedarán para siempre, porque a veces los periodistas tenemos el privilegio de contar una noticia que se la lleva el viento y otras que no. En este caso sí es un privilegio ser parte de una transmisión que va a durar muchos días, de una historia que va a durar muchos días y que luego va a quedar en los libros y de la que uno es parte. Y eso es muy interesante, saber qué lugar ocupa cada uno en la historia. Y a veces esto se vuelve muy relevante en la historia de las personas. Somos conscientes de que les estamos contando un hecho histórico, no solamente por la muerte de Francisco, sino en el momento en que fue nombrado propiamente, y además el honor de haber sido contemporáneos para ustedes y para nosotros. El honor increíble cuando pasen cientos o miles de años y se recuerde que alguna vez hubo un papa argentino, saber que nosotros vivimos en ese tiempo, fuimos parte de esa historia, sin saberlo, de manera inconsciente. Tal vez ahora, recién ahora, estamos poniendo los pies sobre la tierra y tomando la verdadera dimensión de lo que esto significó para la historia argentina. Decíamos hace un rato, sí, Fabita, papa futbolero. De hecho, ayer contaste vos varias anécdotas de Francisco en el fútbol, en el mundo San Lorenzo. Exactamente, hay historias imperdibles del Papa Francisco con el fútbol, con San Lorenzo, porque él iba a la cancha, iba junto a su padre, que jugaba al básquet en San Lorenzo de Almagro, allí en el viejo gasómetro, en Avenida La Plata. ¿El papá de Francisco jugaba al básquet? El papá de Francisco jugaba al básquet en San Lorenzo. Él mismo lo contó y lo habló con los dirigentes de San Lorenzo cada vez que lo visitaron. Por eso, si en algún momento mostramos las imágenes de los dirigentes de San Lorenzo visitándolo, por ejemplo, yo estuve allí en el 2016, también fue Tinelli y Matías Lamens en el 2013 y en el 2014, le llevan camisetas de básquet, porque su padre jugaba al básquet en San Lorenzo y él siempre en esa charla que tenía, repito, con Marcelo Tinelli, con Matías Lamens, con el último presidente de San Lorenzo, Marcelo Moretti, siempre les recordaba cómo fue
aquel momento, bueno, ahí estamos viendo un poco lo que fue esa recorrida, entrar a lo que es la Casa Vaticano, adentro, siendo recibidos por el Papa en algo que no era una visita pública, sino exclusiva del plantel de San Lorenzo de Almagro en el año 2016. Y bueno, como él es cuervo de ley y como él históricamente concurrió a los partidos de San Lorenzo a ver a su equipo, ahora lo vamos a ver recordando aquel famoso equipo del 46. Mira, Favale, mira esta, memoria lo mira tira, esta ¿no? toma. ¿Te gusta cómo nos saluda? Ah, no. Uno por uno, mirá. Uno ve aquella imagen y se emociona porque uno por uno se tomó el trabajo de darle la mano. Mirá la cantidad de gente que había ese día, todos los jugadores de la Roma de Italia, todos los jugadores de San Lorenzo, una palabra para Mercier, otra para Ortigosa, otra para Francesco Totti. Que estaba ahí justo, ¿no? Qué buen jugador, le dijo. Y al famoso El Jarawi, ese jugador marroquí de pelos locos, le tocaba la cabeza. Bueno, cositas, detalles de un grande como era Francisco. Pero vamos a ver lo que recordaba él de aquel famoso equipo del año 46. Hola, estoy muy conmovido, muy emocionado. Adelante. ¿Cómo era la cima? Balsini Basso. Subieta. Greco. Colombo. Induyoni. Farro, Pontoni, Martino y Silva. Muy bien. Claro. Un gustazo, Para que Ahí tengas, está, ¿no? Claro, con el Chavo Fuchs. Era futbolero, recibió muchos periodistas deportivos. Farro, Martino Pontoni, una histórica delantera de San Lorenzo de Almagro, que él la recordaba y tiene tantas otras anécdotas, como por ejemplo, él fue quien confirmó a un campeón del mundo como Ángel Correa, Angelito Correa, campeón del mundo con la selección en Qatar. Vi una foto ayer de adolescente, Claro, tomando la confirmación con... Recibió la confirmación en la capilla de San Lorenzo, porque la capilla de San Lorenzo fue creada y la bendijo Bergoglio en ese momento. Nadie Claro, sabía Francisco, que era Francisco. el Papa, bendijo la Pero capilla. como era el arzobispo Cuervo, él era quien bendecía, bautizaba, confirmaba a todos los pibes de San Lorenzo que se acercaban hasta allí, la capilla de la ciudad deportiva. Así que bueno, historias lindas de Francisco con San Lorenzo de Almagro, con el fútbol. Es más, hay una idea ya confirmada por comisión directiva, autorizada por el propio Francisco, de que el día que se construya el nuevo estadio de San Lorenzo, precisamente se llame Papa Francisco. Sí, seguramente así será. Exactamente, Seguramente esa es la idea, es comenzar este año a construirlo y una vez que se termine, lleve su O nombre. sea que vos estuviste en el famoso viaje en el que estuvo también Marcelo Tinelli. Exactamente. Que estuvo subiendo historias a Instagram ayer sobre ese viaje. Compartimos, como te digo, San Lorenzo tuvo 3 viajes. Le llevó la Copa del 2013, la famosa tajada de Torrico. Terminó el partido, se fue para Roma a llevarle el trofeo que le había ganado a Vélez en el 2013. Termina la Copa Libertadores, que San Lorenzo gana por primera vez. El Patón Bausa y toda la muchachada, Tinelli, Lames, Torrico y demás, rumbo a Roma. Y en el 2016, partido por la paz frente a la Roma, todos a recibir allá. Dicho sea de paso, le mandamos un abrazo grande al Patón Bausa y a su familia. El Patón, pobre Patón, un saludo grande. Me acuerdo de ese encuentro, el Patón muy creyente él también. Y a ver, es fuerte porque uno está acostumbrado a que el Papa lo reciba en esa famosa recorrida que hacía luego de la misa por el Vaticano. Pero por esos privilegios que tiene esta profesión, nos recibió en un recinto interno, bendijo la comida que comimos nosotros, nos bendijo a cada uno el rosario, la estampita que cada uno llevaba. A Pablo Díaz, que ahí lo vimos, le toca la cabeza, porque Pablo Díaz Ahora le juega en pide, River. quiero hacer muchos goles, y él le toca la cabeza. Ahí hizo un montón de cabeza. Exactamente, y a Blandi, a todo, ahí está el colega Tony Arregui, y después vengo, bueno, todos, un recuerdo muy lindo de una visita, repito, que solo te da esta profesión.
Paula, al mismo tiempo lo choluleaban las figuras a Francisco. Era un papa codiciado para sacarse fotos. Pero yo creo que en el fondo él también era un poco cholulo. Un poquito, ¿no? Y sí, porque tenía esa suerte de que todos querían visitarlo y él aceptaba esas visitas. Entre otras la de Sylvester Stallone. Esto sucedió en septiembre del 2023. Stallone llegó con su mujer, con sus 3 hijas y con su hermano. Porque claro, no es que dijo, che, voy solo. No, 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 voy con toda la familia. ¿Y qué pasó en ese momento? Se hizo viral una situación en la conversación que ellos tuvieron, que en un momento le dice, che, ¿cuántas hijas? Le dice, porque cuando fue saludando una por una eran 3. Y él, bueno, Stallone como que le dice, bueno, mi admiración por vos. Y de repente le hace como un jueguito así como del golpe de Rocky. Y el Papa la sigue. Miremoslo. This is my wife. Good morning, Holy Father. My daughters. 3. 3 Mary. Thank you. Sophia. And my brother Good Frank. morning, Scarlett. Good morning, Cecilia. And my brother Frank. Holy Father. Well, thank you very much taking time of your busy days. We appreciate this very much. I'm honored. Well, thank you. I'm honored too. Ma noi siamo cresciuti con i vostri film. We grew up with your films. Wow. Ready? We box. Oh, that's so, yeah, ready? Here we go. Favor. Thank you very much. God bless you. God bless you. God bless you. Thank you. God bless you. God bless you. God bless you. God bless. Thank you. Good to meet you. This is my wife. Good morning. Me parece. Y la gran pregunta es cómo sigue. ¿Cómo sigue? Para muchos, ¿no? Hay que ser un especialista en protocolo. No es una cuestión menor, el protocolo no es una cuestión menor a partir de este momento. Y por eso vamos a tomar contacto con Rubén Alberto Gabalday Castro. Él es especialista en protocolo y ceremonial. Creo que es el que más sabe. ¿Cómo le va, Rubén? Gracias por atendernos. Hola, buenos días. Un cordial saludo. ¿Cómo son los pasos a seguir a partir de este momento? Bueno, lo próximo es el día de mañana a las 9 horas de Roma. El cuerpo del Papa Francisco va a estar en la Basílica de San Pedro para que el pueblo, la gente pueda despedirlo. Luego el funeral fue anunciado para el próximo 26 de abril, el sábado a las 10 de la mañana en el atrio de la Basílica de San Pedro. Y posteriormente, inmediatamente, luego de finalizar las exequias oficiales, el traslado a Santa María la Mayor, donde será su lugar de descanso eterno. Eso es lo próximo, lo anunciado y lo que está confirmado por la Santa Sede. ¿Y luego? Y luego viene el periodo de, ya una vez que se han terminado el tema del Papa Francisco, el luto correspondiente, las honras póstumas y demás, viene la elección de un nuevo pontífice, en lo que ya conocemos como un cónclave, la reunión general de cardenales. Todavía no está la fecha del inicio del cónclave, podemos aventurarnos a los primeros días de mayo. Se hablaba del día 6, quizás se adelante un poco porque el funeral va a ser el próximo sábado, calculo que el lunes ya será tiempo de las reuniones generales del cónclave para la elección de un sucesor. Rubén, Verónica Rosales te saluda. Buenos días por aquí. Antes de ese cónclave hay protocolos. ¿Cuáles son, además de una misa, además de estrategias o alianzas? Contanos cómo es el clima previo a ese cónclave. Podemos dividir la instancia en 3 etapas para simplificar el análisis. La primera es precisamente todo lo que sucedió ayer, lo que hasta ahora conocemos, que es la constatación de la muerte del Papa, que se hizo de 2 maneras. Hoy acaba de publicarse por la Santa Sede el certificado médico, digamos así, de defunción, con el detalle médico del deceso del pontífice, y actualmente está en Santa Marta. Está en Santa Marta, está siendo velado por la curia, así se llama comúnmente, de manera, digamos, íntima por sus más estrechos colaboradores de la familia pontificia, por llamarlo de una manera tradicional. Y ya se lo vio por primera vez, ya hay fotografías del Papa en el famoso ataúd, un ataúd de ciprés simple, forrado
en color rojo, que es el color propio de los pontífices. Él está con una vestimenta pontifical, con una casulla roja, está con palio, tiene su anillo, el de siempre, el que utilizaba como arzobispo de Buenos Aires, de que fue consagrado obispo aquí en la capital de Argentina. Y bueno, son imágenes fuertes, con un rosario en sus manos, como lo podemos ver en la mayoría de los casos de los cristianos, de los católicos, cuando están en su lugar para ser trasladados. Ahora está en un velatorio, para llamarlo de una manera simple. Y bueno, estas son imágenes fuertes para nosotros. Hemos visto siempre un Papa radiante. Se ha conservado el cuerpo, se ha hecho no un embalsamamiento, pero sí, obviamente, son muchas horas y son muchos días, y por lo tanto hubo una preservación del cuerpo. Y ¿qué hay? Va a haber en estas 3 etapas un tiempo de dolor que está conviviendo con el júbilo de la octava de Pascua, es decir, es muy difícil amalgamar ambas instancias porque el pesar por la muerte del pontífice está en una semana muy especial, que es la semana de la octava de Pascua, después de lo que celebramos el domingo pasado. Entonces es plena fiesta, es plena alegría por la resurrección, y en ese contexto está el tema en el Vaticano. Después que termine esto viene un tiempo de esperanza, es decir, después del sábado y con el Domingo de Misericordia, el próximo domingo, una fiesta litúrgica a la cual estaba muy espiritualmente en sintonía el Papa Francisco desde siempre, con el famoso Jesús misericordioso, esa imagen que aquí tiene un santuario erigido por él cuando era arzobispo en Buenos Aires. Comenzará la reunión, que ya hay reuniones hoy a las 9 de la mañana de Roma, hubo una reunión de la primera de los cardenales para definir, por eso ya se conocen instancias del día y la hora del funeral público y solemne, donde vamos a ver a los jefes de Estado, vamos a ver a invitados especiales y todo el movimiento, y todo lo que conlleva este tipo de protocolos en la Santa Sede, que no es tan solo lo que hace internamente al traslado del féretro y demás, sino la seguridad, el hospedaje y toda la logística en torno a las personalidades que van a asistir, ¿no? Desde, bueno, presidentes, primeros ministros, reyes y demás. Así que la ciudad está convulsionada, ya desde ayer está blindada en un perímetro de 1 kilómetro alrededor de la Santa Sede, del Vaticano, de la Plaza de San Pedro. Y hay un gran interrogante para nosotros, es cómo va a ser el traslado desde San Pedro a Santa María la Mayor, porque hay una distancia y por lo tanto veremos si es una cureña, seguramente el cajón se lo cierre ya en la Plaza de San Pedro, que va a estar cerrado, se va a mantener así y se trasladará, veremos de qué manera, por una cuestión de seguridad, por sobre todas las cosas, hasta Santa María la Mayor. Después de ese tiempo de las exequias y la rendición de honores al Papa, viene el tiempo de esperanza. Y ese tiempo de esperanza es el tiempo de la reunión de los cardenales, que ya va a estar en pleno, están viajando en este momento muchos de todas las latitudes. Y bueno, se va a proceder a la elección de un pontífice. Eso habla de un cónclave. Y políticamente, si bien no es oficial, pero ya todo el mundo intuye que hay un precónclave, en el sentido de que ya muchos cardenales vienen hablando entre sí desde que se agravó la enfermedad del Papa. Rubén, muchas gracias por habernos atendido, muy claro y muy preciso. Abrazo grande. Retribuyo de la misma manera. Buena jornada. Hasta luego. Zona Libre de Liendres y Piojos, especialmente formulado para chicos de 2 a 12 años con Farmacapil. Un revolucionario compuesto no tóxico y sin insecticidas que en una sola aplicación impide respirar a piojos y liendres, eliminándolos naturalmente más rápido. Zona Libre, de venta exclusiva en farmacias. Una novedad mundial para piojos y liendres. Los ahoga en menos de 30 segundos sin envenenarlos, incluso a los piojos súper resistentes. No daña el cabello ni se absorbe. Puede utilizarse repetidamente sin riesgo. Acordate, la loción y loción más repelente. Zona Libre es no tóxico, seguro y 100% efectivo. La AFA le rindió homenaje, Fabita, al Papa. La AFA le hizo un emotivo video al Papa Francisco y lo compartimos. Francisco, qué jugador. De esos que nunca perdieron la fe. Son elegidos,
Aparece uno cada muchos años. Pero este fue distinto. Porque entró cuando por primera vez pidieron el cambio. Sí, hubo humo blanco. Pero no vino a vender humo. Jugó como siempre se juega en el fin del mundo. Con sacrificio. Siempre con los mismos botines. Y con los pies en la calle. El último capitán de la iglesia fue argentino. Nunca hizo la individual. Predicó siempre el juego en equipo. ¿Te suena conocido? Si hay algo que tuvimos con Bergoglio, es un dios aparte. Hagan lío. Argentino tenía que ser. Dejó tirado cuanto protocolo se le cruzó. Pidió perdón por faltas que ni él cometió. Hizo bailar a muchos privilegiados, hasta quedarse sin aire. Fue ahí cuando el mundo entendió lo importante que es tener un capitán argentino, cuando lo que se necesita es coraje. Puede que creas o no, pero créeme, este semillero le dio un papa al mundo. Y cada vez que festejemos un gol al cielo, lo vamos a hacer con honores, porque ahora también tendremos allá arriba al Papa del Bajo Flores. Enseguida vamos a estar en vivo en Flores porque se abren las puertas ya de la iglesia en Flores, pero es verdad todo lo que dijo la AFA, ¿no? Es muy emotivo, es muy emotivo. Ha sido un papa futbolero porque le mandaban camisetas de fútbol de todo el mundo y él las recibía todas más allá de ser hincha fanático de San Lorenzo. Y como era hincha fanático de San Lorenzo, tenían una gran relación con Marcelo Tinelli. Ayer hablé con Tinelli, estaba golpeado. Bueno, lo conoció, lo trató, se escribían, tenían un gran vínculo Marcelo Tinelli y el Papa Francisco, y vamos a mostrar Subió varias historias. Sí, algunas de las historias de Tinelli, algunos de los videos. Mirá, acá está llevándole la Copa Libertadores, aquel viaje del 2014 que te contaba, junto a Matías Lamens, las camisetas de San Lorenzo, con el Papa Francisco, con su nombre, siempre recordando las historias de San Lorenzo, del viejo gasómetro, y obviamente palabras muy lindas de quien fuera presidente en un periodo él, en otro periodo Matías Lamens, de la época más gloriosa de San Lorenzo de Almagro y de la época de los títulos más importantes del Ciclón, junto con el papado de Francisco. Por eso tenían esa relación, por eso Francisco estaba muy cercano a Marcelo Tinelli y por eso todo lo que Tinelli posteó en el día de ayer. Así que bueno, estaba golpeado, era un día particular, estaba junto a sus afectos y quiso compartir estas historias. Mirá la Copa Libertadores. ¿Sabés la de año que la buscó San Lorenzo? Madruga Tinelli nos mira. Madruga nos mira. Ojo que por ahí antes de fin de año lo tenemos dando vuelta por acá. Genial. Compartiendo pantalla. Ojo. Genial. Así que un saludo para Tinelli que nos mira, que está preocupado por su San Lorenzo, que está triste por lo del Papa y que obviamente lo quiso compartir de esa manera, con su relación y con su recuerdo personal. Vamos al móvil, nos llama Claudio Robin porque se abren las puertas en Flores. Y así es, de a poco empieza a tener movimiento esta Basílica de San José. Mira, te invito a pasar, Guille, porque te quiero mostrar uno de los lugares más especiales que tiene esta iglesia. Recordamos, está ubicada en Rivadavia, al 6900, un lugar donde él venía con su familia porque la casa donde se crió está a solo unas 5 cuadras y media de este lugar. Una basílica donde ayer tuvo mucho movimiento y a partir de las 8 va a tener el primero de los servicios. Pero me voy acercando unos metros nada más para que aquel que nos esté viendo y se acerque también hoy a la iglesia porque quiera dar, o en la semana, algún tipo de despedida al Papa Francisco. Este es el lugar, mira, el confesionario, que ahora se ha transformado también en una especie de altar, donde hay un par de obras de arte también dedicadas al Papa Francisco, y la placa que reza arriba del confesionario: 21 de septiembre de 1953, Jorge Mario Bergoglio siguió el llamado de Dios para ser sacerdote. Luego de una charla acá con un cura, él decide finalmente entonces dar el paso a formar parte de la iglesia. Enseguida volvemos a Flores. Vero Rosales tiene también cosas para contarte. Claro, porque ayer en redes sociales, y sobre todo es una imagen que impacta, se selló el lugar donde
Bergoglio, el Papa Francisco, su santidad, se eleva para la curia, diríamos, ¿no? Digo, pasa a otro plano, muere. Ahora, se sella de una manera especial, y esto lo dice el protocolo allí del Vaticano, esta puerta que ustedes están viendo. Se sella para indicar que de esta manera arranca el periodo de luto. Estas cosas milenarias me parecen alucinantes, ¿no? Porque además se lacra. Se Ahí hace está. un nudo y se lacra, Sí. ¿viste? Y además se comprueba que esté cerrada. Ahí está el camarlengo Farrell, que está comprobando, y además obviamente sus asistentes, son 3 en total, comprueban que esa puerta está sellada. Porque además, Guille, en el interior también están los documentos papales. Quiero decir, vos fijate lo complejo que es, lo sensible que es esa información, por eso también queda en el interior de esta habitación. Insisto, esta es la residencia oficial del Papa, donde el Papa expira por última vez. Estas son todas situaciones que vamos a ir viendo de acá en adelante, que en el mundo moderno llaman muchísimo la atención, pero son costumbres que tienen miles de años, son ritos que tienen miles de años. La Iglesia Católica como institución tiene 2000 años, es la más antigua del mundo y cumple rigurosamente cada paso. Enseguida, con Pablo Winocourt te vamos a contar quiénes son los líderes mundiales que van a acudir a esta ceremonia que empieza ya en estas horas en el Vaticano. Desde ya les adelanto que el propio Donald Trump ha dicho que va a estar presente, pero enseguida Wino te cuenta quiénes van a ir. Volvemos al Vaticano, estamos trabajando en vivo allí. Romina Costantini está en la Plaza San Pedro, donde la gente empieza a llegar lentamente. Estuvimos más temprano, volvemos a estar ahora. ¿Cómo está la situación, Romina? Bueno, ¿me escuchan bien primero? Perfectamente, Romina. Bueno, ahora estoy en Vía de la Conciliazione, que es la calle principal que une el Castel Sant'Angelo con la Piazza San Pietro. Me moví un poquito para que puedan ver acá a mis espaldas la cúpula, la Basílica de San Pietro. Están llegando cada vez más medios internacionales y cada vez más personas se acercan un poco por curiosidad, un poco los fieles que tenían programado su viaje. Y hay cada vez más personas, de las que de esta mañana cuando nos vimos la primera vez, yo diré que hay, sí, el doble de personas. Mucho curioso, obviamente, mucha gente que ya tenía su billete y su ticket para entrar a la basílica, que, repito, está abierta. Y ya mañana a las 9 de la mañana, como decíamos más temprano, se va a hacer el traslado interno desde Santa Marta hasta la capilla de San Pietro. Imaginamos que hay una gran expectativa por los pasos a seguir. Nosotros los estuvimos repasando a lo largo de la mañana, estuvimos repasando los nombres de los posibles candidatos, porque a esta altura nadie puede decir si eventualmente son los mejores posicionados o no, porque están viajando los cardenales en este momento a Roma, todavía ni siquiera hay un run, más bien surge de la prensa especializada, lo mismo que cada paso protocolar. Pero entiendo que ya la gente, como decíamos más temprano, tiene un ejercicio de todo esto, sobre todo los romanos, ¿no? Los romanos saben qué va a pasar de aquí en adelante. Sobre todo los romanos, y no nos olvidemos que hace 2 años, cuando falleció el Papa Ratzinger, que bueno, él había dado la dimisión, también se llevó a cabo un funeral, o sea que la ciudad de Roma ya conoce un poco el movimiento de lo que significa, al menos para quienes viven acá, lo que significa un funeral de un santo padre. Ayer a la noche, repetimos, fue el ritual de constatación, en donde se constató la muerte, la causa de la muerte del Papa Francisco, y se dejó ver esta imagen que conmocionó a todo el mundo. Mañana, a las 9 de la mañana, va a ser el traslado interno, como repetía. El sábado va a haber una misa a las 9 de la mañana, y después de eso, que todavía no está confirmado, llega el día finalmente en donde el Papa va a ser trasladado desde aquí hasta Santa María Maggiore, la iglesia, como que ustedes decían hoy más temprano, que él pasaba cuando llegaba y cuando se iba de algún viaje. Y les quiero contar un dato muy curioso, que no sé si lo sabían. La Basílica de Santa María Maggiore, que es una de las 4 puertas santas que se abrió este año para el jubileo, está solamente a 100 metros de la Embajada Argentina. Ah, mira Claro. vos. Está sobre la avenida o la calle donde estás ubicada en este momento, en Vía de la Conciliación, ¿es así? No. Ahora estamos en Piazza San Pietro, estamos atrás, lo que ven es la iglesia del Vaticano, San Pietro,
La iglesia, la Basílica Papal Santa María Maggiore, que es donde va a ser enterrado el Papa, está en Vía Cavour, en la Piazza del Esquilino, y a 100 metros, de hecho, la bandera es muy icónico porque la bandera italiana desde la embajada, depende como del viento, apunta a Santa María Maggiore. O sea que la iglesia donde va a ser enterrado, sí. Y él decide, digamos, ¿por qué tenía esa fascinación o esa cercanía con esa iglesia puntualmente? Porque hay como una historia, ¿no?, detrás de eso. Bueno, una de las causas por las que él lo decide es porque en el pasado, el hecho histórico, es que ahí se enterraban a los esclavos y a los pobres. Y él quiere ser en este rito, que sea muy sencillo, muy simple, y él lo que manifestó su voluntad de ser enterrado como un cristiano normal. Hay algunos otros papas también enterrados de ahí y otras personalidades también famosas, y aparte es la basílica que más imágenes de la Virgen María tiene. Romina, me intriga mucho saber cuál es el protocolo que se hace con la familia del Papa, con las personas que tal vez estén aquí en Argentina y con todas esas cosas que él tenía y atesoraba. ¿Qué se hace luego? Porque recién nuestro compañero Dani Fava comentaba todas las camisetas que él tiene y la cantidad de regalos. ¿Qué se hace con eso? Bueno, se hace una especie de elenco se le dice acá, como un registro de todas las cosas. Hay algunas cosas muy particulares que van a los museos vaticanos. Para quien conoce Roma, los museos vaticanos están literalmente a 300 metros, acá de donde me encuentro yo, y tienen diferentes elementos históricos de los papas históricos que han ido pasando por el Vaticano, y también algunos otros elementos se guardan, también para la visita de los turistas, en la casa de verano, en la casa del Papa, que está, de los papas, que está en Castel Gandolfo, a 1 hora de Roma. Por el resto, se hace un registro, y el Papa dejó en su testamento que había ciertas cosas puntuales que quería dejarlas para que vuelvan a Argentina. De hecho, sumando a lo que aporta Sol, a lo que pregunta Sol, el Papa ha creado una rama del Museo Vaticano, que es la deportiva, y todos los objetos deportivos y camisetas y demás cosas vinculadas al deporte que lo regalaron están en uno de los museos vaticanos en el área deportiva. Mirá qué interesante. Y están todas las camisetas que le han regalado. Y la réplica de la Libertadores de San Lorenzo. También está todo ahí, en el Museo Vaticano. Quedó para todos los tiempos. Quiero sumar un dato de color. En los museos vaticanos, en una de las partes, hay una foto, no una foto, digamos, una foto bastante grande, dimensionada, con el plantel de San Lorenzo. Romina, te quería preguntar, sabemos que el Papa le cambió la cara a la Iglesia Católica. ¿Cómo cambió la Ciudad del Vaticano puntualmente durante este tiempo? Bueno, un poco lo que hablábamos hoy más temprano, se abolieron, por así decirlo, algunas de las formas y las estructuras. Por ejemplo, al Papa le decían, no te acerques a tal persona, y él iba y se acercaba. Cuando estuvo el presidente Javier Milei el año pasado, se acercó, le hizo un chiste acerca del corte de pelo. Él rompió un poco los protocolos. El legado que deja es la humanidad de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica no tiene que ser 4 muros silenciosos, sino que tiene que ser una iglesia activa, una eclesia, como se dice en romano, activa, en donde hace una participación de la comunidad, en donde las figuras, como en este caso la Papa Francisco, sea un simple intermediario, no una persona inaccesible. Entonces los romanos lo querían mucho por eso, y el gran cambio que hay es eso, la humanidad de la iglesia. Gracias, católica. Romina. Tomamos contacto mañana. placer. Te mandamos un abrazo grande. Gracias, hasta luego. Bueno, ahí estamos viendo imágenes del Vaticano. Va a ser central en los próximos días y ya hay líderes mundiales que dijeron nosotros vamos a estar ahí. Entre ellos, el propio presidente argentino. Sí, que ahora vamos a contar los detalles de cómo va a ser eso, pero también hubo otros líderes mundiales que ya confirmaron participación o están confirmando. Esto es una noticia que se está produciendo minuto a minuto. Va a estar Javier Milei, va a estar el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, va a estar la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, va a estar el presidente de Francia, Emmanuel Macron, el de Alemania, el de Italia, tanto el presidente como la primera ministra, obviamente, está cerca, el presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, obviamente hablábamos antes, Donald Trump,
entre otros líderes, se van confirmando minuto a minuto. Esto es, recién a las 7:42 van, de hora argentina Sí, por claro, supuesto, claro. Es muy van temprano. confirmando porque hace un ratito nada más se confirmó que los funerales van a ser el sábado. Entonces, todos están adaptando la agenda. Te cuento un poco del tema del presidente Javier Milei. Hoy va a viajar Nahuel Sotelo, que es el secretario de Culto y Civilización, que va a hacer lo que se llama una avanzada. Esto es ver cómo va a ser el protocolo, entender cómo van a ser los funerales y de qué manera el presidente Javier Milei se puede introducir en estas ceremonias. Va a estar acompañado probablemente Javier Milei de su hermana y virtual primera dama Karina Milei. Va a estar el canciller también Bertein en la comitiva y el propio Nahuel Sotelo. Están negociando en este momento, estuvieron negociando ayer y seguramente va a seguir en el día de hoy la posibilidad de que se incorporen diputados, tanto del oficialismo como de la oposición, a la comitiva que va a acompañar a Javier Milei a despedir al Papa Francisco. Se suspendió ayer una sesión que estaba prevista para interpelar a los ministros Guillermo Francos y Cunio Libarona. Y eso habilitó una discusión o una charla sobre la posibilidad de subir al avión presidencial a algunos diputados y dirigentes opositores. ¿Sirve, aportando a todo esto que ha dejado lamentablemente el fallecimiento del Papa Francisco, una info de la presidenta de su club de fans? Sí, por supuesto. Que es mi madre, la presidenta, y están todas las favitas. Ya ha trascendido, pero ella vive justo enfrente. Y ayer se acercó a la Basílica de Flores. Y se armó un revuelo grande. ¿Por? Con la llegada de la vicepresidenta. Ah, mirá. Grande, y se ha pasado mal, y lo que era una ceremonia de paz y armonía, o sea, rezando por Francisco, se volvió un momento de tensión. Cuando se iba. Sí, insultos, gritos, no fue bueno lo que se vivió ayer ahí en San José, la Basílica de San José, cuando llegó la vicepresidenta Villarroel. Cuando llegó, no, cuando se fue. Cuando se fue, Sí, bueno, sí. cuando se fue. Sí, fue un momento donde se produjo una tensión y se fue. No sé si se hubiera quedado un poco más en caso de que no se hubiera producido ese momento de tensión, no lo sabemos. Que después siguió con todos aquellos que estaban dentro de la basílica orando. Bueno, lo que hace la política, lamentablemente, a veces, que después la gente se quede picante y hubo insultos y demás. Una verdadera pena. Dijo recién Pablo Winocur, que Javier Milei va a ir a la despedida del Papa, pero va a ir sin Yuyito González, porque cuando todo esto estaba pasando, cuando todo el mundo estaba metido en la información del Papa, al mismo tiempo en su programa Yuyito González anunciaba la ruptura de su relación con el presidente Milei. Sí, y fue también entre, digamos, la despedida del Papa. Fue la noticia del día acá en la Argentina, porque nos quedamos todos impactados con el comienzo del programa de Yuyito, como contaba Guille, que uno diría, bueno, va a hablar de la noticia mundial de, Papa Francisco. No, empezó su programa diciendo esto. Hablando del presidente Milei, quiero aprovechar este día tan especial, donde verdaderamente yo vengo también de unos días especiales, de mucha reflexión, sobre todo este fin de semana, de mucha espiritualidad. Y quiero contarles a todos y decirles que no voy a dar ningún tipo de explicación, ni voy a hacer de esto una novela. Quiero anunciarles que hemos terminado nuestra relación con Javier Milei, he decidido terminarla, él también, esto es consensuado. Estamos perfectamente bien, en perfectas condiciones de relación, pero hemos tomado esta decisión con dignidad, con entereza, con madurez y anunciarlo simplemente porque así como he compartido todo casi un año, también era justo y lógico que también anunciara esta ruptura. Bueno, 11 meses de relación, chicos. No llegaron al año, pero recordemos que esta relación comenzó, porque yo ayer hacía la cronología y buscaba cómo comenzó. Octubre 2023. Javier Milei estaba con Fátima Flores. Ella lo convoca a su programa, Empezar el Día, y lo entrevista a Javier Milei cuando estaba en el balotaje ahí dirimiendo si era Massa o él. Bueno, la entrevista un poco se dio, porque les juro que la volví a escuchar,
Pero había mucho toqueteo. Ella lo toqueteaba, lo abrazaba, y ahí aparentemente hubo como un interés por parte de Yuyito, pero Milei asegura que él, cuando está comprometido, no mira a otra mujer más que a su pareja. Y la cosa ahí quedó. A ver, retomaron la relación al año siguiente, en mayo del 2024, que Yuyito González aparece en la presentación de su libro en el Luna Park, ¿se acuerdan? Ella dice que se acreditó, pero después se supo que Karina Milei la había invitado a estar en la primera fila de esa presentación. Y eso sí, dice Milei, que para él ahí fue el momento en el que lo enamoró. Entonces, bueno, empezó esta relación que duró 11 meses, como yo les decía, hubo algunas temitas la última semana. Vieron que ella dice, este fin de semana fue de reflexión porque parece que Yuyito está enojada. Y acá aparece una tercera en discordia. Eso te iba a preguntar, porque ayer en las redes Sí. sociales explotaba el tema, la tendencia. Sí, porque ya señalan a una mujer. Y es una periodista, es una colega nuestra. ¿Joven? Muy joven. Pero bueno, esperamos a ver qué dice ella. Esto es como lo del Papa, lamentablemente. Se va un Papa, llega otro Papa. Acá Sí. no pierden el tiempo esta Bueno, gente. no sé, sabemos que el presidente tiene cosas que hacer. Ocupado está seguro. Acá en la Argentina, como presidente de nuestro país, siempre estás ocupado. Pero parece que Brey sería la tercera. Ya con un discordia. apellido. ¿Para quién? Acabas de tirar una bomba. Mariana Brey. No la tiré yo, la han tirado hasta compañeras de Mariana Brey del programa. ¿Pero es una candidata o ya habría, no. habría una relación? Dicen que por lo menos Milei, esto dicen fuentes, que Milei la habría mirado con otros ojos en la última entrevista que dio en un canal de streaming. ¿Cómo se mira y con eso no otros le gustó a Yuyito González. ¿Cómo se mira con otros ojos? Por ejemplo, ¿te lo Porque antes sacás? la miraba como Por una ejemplo, mujer me más. saco esto, me pongo me lo de pongo Faba y otros. te miro con otros ojos. Ustedes vieron Mirala que con la- otros ojos. Sí, Mirala con otros ojos. Ahí está, ponela Te acá, explico- Fa. Es más joven es más joven con estos Te años. explico algo, las mujeres nos damos cuenta de todo. Y Yuyito vio esa entrevista que dio Javier Milei en un canal de streaming donde estaba Mariana Brey y no le gustó las miraditas que le hacía. Ahí hubo un planteo, un enojo. No sabemos si Brey está al tanto de esta situación, pero sí que a Yuyito le habría enojado como una suerte de ida y vuelta que hubo. Empezaron a pelearse y esto terminó en el fin del amor. No es Así el que- tema del día, anótelo para. No, lo estoy otro de hecho, lo programa. estoy anotando. Pero las mujeres saben de todo, se dan cuenta de todo. Te sueltan antes de que te dejen, ya la ven venir. No, boludo. Y ellas saben todo. ¿Cómo es esto? O sea, somos los nabos del amor y ellas son las que lo tienen clara. Esto está Es otro olfato. institucionalizado. Es ¿Por otro qué es así? olfato. Claro, viste, no, cuando una mujer te deja es porque ya te soltó Ojito. y Ajá. porque los hombres Ya no hizo el saben. duelo, claro. ¿Cómo es? Claro, Que porque lo por van ahí- procesando antes. Eso, ¿O no? Eso Sí. estaría O sea, comprobado. No siempre, también. chicos, no siempre. No ¿No siempre decís vos? No siempre. El Pero O sea que 80%. El 80%. hay un sí. alto Hacemos porcentaje el duelo de antes, mujeres sí. que se dan Ahí cuenta está. antes Hacen y el ahí duelo porcentaje. les digo, Yuyito está entre ellas Pero- porque ella dice, por lo menos que quien fuera su pareja, que es nuestro presidente, la conocía a Pero Brey. pará, Y mucha ahora duda, porque están la poniendo miró de todo otra en el manera. foco del A presidente. ver. Pero al final de su mensaje, Yuyito dice, yo ya encontré mi camino. Ya saben, en instantes le voy a contar lo que va a venir. A mí me dio la sensación de que Yuyito ya está en pareja con otra persona. No, tan Yuyito rápido. es muy Ahí espiritual. está, ahí No, está, ya está. no. Ya Pero lo no. enterraron, no te... No Pero conocen la historia y la de otra que Yuyito. te dice, vení, mírame, te miran a la cara y te dice, no la viste venir. Y yo quería comer la milanesa nada más con vos. Y, ¿qué Mírenlo. cosa no vi venir? A mí Chicos, les no hago sé que no vi montoncito. venir. A mí el mensaje de Yuyito me dio... Montoncito les hago. A mí Claro. el mensaje de Yuyito me dio que hubo fumata blanca. ¿No? ¿Eh? ¿Qué? Fumata blanca, que hay un nuevo. No, porque Claro, Yuyito que es ya muy... se produjo la No. elección. No, Yuyito es muy espiritual. Lo que ella planteó es que hizo toda una suerte de trabajo interno y que por eso lo soltó a Milei. Se dio Estuvo cuenta que no clarísimo. valía la pena Después- retener. Pero Porque él Quiero hacer quería ir a exégesis otro del lado, mensaje de digamos. Yuyito. ya, Y evidentemente Escúchame. quería ir a otro lado. ya Pampita por lo menos estuvo una semana de duelo. Acá ya dejan a uno y ya tienen otro. Pero o sea, chicos, ¿de dónde ¿cómo sacaron es que Yuyito esto? tiene otro? No. Eso es una Pero premisa de ella ustedes. dijo, Ella dejó entrever, ya les dice voy a él. contar. Entre líneas. Ya tengo mi nuevo camino, ya le voy a contar. O renuncia a su programa en el canal vecino,
o no sé, algo, Escuchame, digamos, Wino, algo quiere anunciar. Escúchame, Wino, abriste un gran camino porque vos fuiste el que tiraste. ¿Tenés nombres de...? Sí, Te metiste en el mundo del espectáculo. Vos decís, Yuyito, ¿tenés nombre del candidato? No, solo miro. Esa sonrisa. Vi varias veces el video. Varias veces, no una. Varias Lo veces. analizaste. Lo analicé porque fue un anuncio importante. Digamos, fue la noticia del día para algunos. en Argentina. Para algunos, ¿no, Marcia? Sí, para algunos Sí, sí. sí. Para algunos fue la noticia del día. Entonces lo escuché varias veces. Sobre el final ella dice, Dios lo quiso así, una cosa así como vos decís. Yo ya tengo mi nuevo camino, ya se los voy a contar en los Pero próximos ¿por qué tiene días. que ser un Pero camino claro. con otro hombre? No puede ser un camino Pero porque interno estaba- de búsqueda. Pero porque estaba hablando de eso. No. Estaba ¿Cómo? hablando. Pero ella qué no, contó- o sea, yo antes me crié con la abuela y que llorabas por lo menos un ratito cuando te separabas. Acá ya... Pero esta es la era de Shakira. Las mujeres ya no lloran, Faba. No, ya está. Se terminó. No, yo sigo llorando. Me dura como 3 Bueno, meses el sí. duelo. 3 digo. meses. Sí. Es Nada, nada. un montón. Yo tuve 2 años con el A Pampita corazón le roto. duró una semana. Acordate que dijo a la semana, ya estoy bien, esto ya pasó. Yo creo tengo que, otro. yo creo que los vínculos de Sol probablemente sean más profundos de lo que fue el vínculo de Yuyito y Milei. No quiero desmerecer ¿El vínculo de ningún quién? vínculo. Perdón. Yuyito y El Milei. vínculo de Sol, que Claro. duró 3 meses. Ah, Me parece que habrá sido... Claro, son personas también, Profundo. entendamos, de la televisión. Mira, Favale 2 particularmente, años. particularmente. contanos. Yo no nunca terminé- no entiendo los saltos, digamos, esos saltos veloces me descolocan, porque a mí me cuesta más. Pero bueno, a lo mejor es un problema mío. Yo creo que todos no somos todos iguales. No, ¿y por qué claramente. estamos hablando de Yuyito con alguien que no presentó ni dijo nada y Y de no hablamos Milei. de la situación que les conté? Que aparentemente Milei estaría ya encarando para otro bueno. lado. Es por ahí, chicos. Qué bárbaro. igual ya tiraron Celos. un nombre ahí, es fuerte. Es muy porque fuerte. Ya hay a quién ir a buscar. Te esperan a la salida ahora. Sí. No, no. A mí me acordate llamó lo la que te digo. atención la musicalización de la noticia de No, Yuyito. El ¿cuál es? musicalizador la odia. Sí. The Truman Show, la película, tiene esta música que es justamente el reencuentro de Truman con su padre, pero es tristísimo. Ahí cerramos, Sí. ahí cerramos. Ni una palabra más al respecto. Esta es información urgente. Había un viento en General Roca para ver fútbol y terminaron todos a las piñas. Todos a las piñas, pero no son cualquiera, digo, es una hinchada con la policía. Vos fijate, es la hinchada que se enfrenta, allí están los barras de Argentinos del Norte, y la policía, claro, había terminado un partido, habían perdido, y mirá cómo terminan. A los golpes, trompadas, patadas, piedras. Sí. Impresionante, todo queda registrado. Dani, acá ayudame, porque esta barra estaba totalmente descontrolada. Muy de fútbol del interior Claro. esto también. Y como vemos ahí, de la zona, ¿no? De General Roca, la tierra seca, área, Un vos viento. decís, una Sí, polvareda. claro. No se Era ven- como pelear en el lejano oeste, No, o es una sea. batalla que no se ve Claro. prácticamente. Es fútbol regional, digámoslo. Pero bueno, es impresionante la cantidad de efectivos que había para custodiar el partido, pero que terminan a las piñas con los propios hinchas. Tenemos información de último momento. Esto está pasando ahora. Catedral, como sabemos, esta es la catedral en la que el Papa Francisco fue el cardenal Bergoglio, fue arzobispo de Buenos Aires desde 1998 hasta el día que partió para el cónclave en Roma en el 2013. Así que es un lugar de oración. Es un lugar de oración indudablemente, es un lugar en el que la gente viene y bueno, y también vienen ustedes y estamos rezando. Hoy la catedral permanecerá abierta como todos estos días. Ahora la primera misa la celebra uno de los obispos auxiliares, Monseñor Canabó, a las 8:30. Y después a las 4 vamos a hacer una celebración interreligiosa, que no es una misa, sino es una celebración interreligiosa con referentes de otros credos. Ustedes saben que para el Papa Francisco siempre fue un tema muy sensible el tema del diálogo interreligioso. Y después yo presido la Eucaristía de las 17:30 aquí en la catedral. 4 de la tarde esperan a funcionarios del gobierno. No, no sabemos todavía. Yo recién estoy llegando. Ustedes saben, yo vivo en Flores, también ahí cerquita donde vivía el Papa. Pero están invitados. Y están invitados, ahora entro, tendré reuniones y veremos cómo se organiza el día de hoy y seguramente lo que será la misa oficial.
Se cortó el audio mientras está hablando García Cuerva, que está entrando en este momento a la Catedral Metropolitana, donde nosotros estamos en vivo. Claramente, siempre que salís de la información, vuelve a pasar algo alrededor de la muerte de Francisco, porque esto va a durar por lo menos 3 semanas, no solamente esta etapa que es la de la despedida, sino lo que será luego todo lo que rodea a la elección de un nuevo pontífice. Pero creo que recuperamos la posibilidad de escuchar a García Cuerva en la puerta de la Catedral Metropolitana. La misa interreligiosa. La celebración interreligiosa... Cuando Jorge Bergoglio decía todos bajo un mismo cielo. No, a ver, la celebración interreligiosa es una celebración de oración en la que vamos a rezar por el eterno descanso del Papa Francisco, junto con el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Monseñor Colombo, arzobispo de Mendoza, y con referentes de los distintos credos de las iglesias seguramente evangélicas, también de algunos rabinos, de las iglesias islámicas, de musulmanes. Así que bueno, seremos varios. Tenemos problemas, pero vamos a tratar de continuar. Pero tenemos problemas con el audio, algún tipo de interferencia en lo que dice García Cuerva. Sí, importante el mensaje también de esto, del planteo de el mensaje ecuménico, el mensaje interreligioso que planteó el Papa Francisco, que fue uno de los que más avanzó en ese terreno del diálogo interreligioso y queda cristalizado ahora en esta ceremonia, en esta misa que están contando que se va a hacer con referentes de distintos credos. Nos tenemos que ir, la imagen es muy impactante, sobre todo la de la izquierda, para los argentinos fundamentalmente, entiendo que para todo el mundo, pero para los argentinos fundamentalmente. Nosotros no hemos sido del todo conscientes del momento histórico que nos tocó vivir y nos toca vivir. Por primera vez en 2000 años, alguien nacido fuera de Europa había sido papa. Solamente una vez había ocurrido en el año 741, pero era de la zona, no era del otro lado del océano, no era de un lugar que todavía ni siquiera se había descubierto para los ojos europeos. Fuimos nosotros los testigos de la historia del papa argentino. Ya está Pamela, lista para seguir con toda la información. Nos vemos mañana. Gracias, chicos. Mañana a las 6 de la mañana estamos para contarte todo otra vez.